Hola, ¿cómo están? Miren qué bonita esta sección de técnica de hoy. Fabuloso este punto. Se llama punto diamante y hay muchas versiones para hacer este punto. Más grandes, más chicos, más altos. Bueno. Y también nidito de abeja. Pero bueno, miren este. Ah, este es un plus. Lo vamos a dejar para después. Miren qué bonita esta combinación. Bueno. Para hacer este puntito diamante, que sería el básico, digamos, igual así todo, una de las maneras, porque hay varias, vamos a contar múltiplo de 4 y le vamos a sumar 3 puntitos cuando sumemos 4 más 4 más 4 más 4. Bueno, el ancho que ustedes necesitan, al final le agregan 3 puntitos más. Entonces, yo aquí tengo esta lanita de un grosor medio, mi aguja número 4,5. Y me voy a quedar tejiendo 23 cadenas, o sea, tejo las 20, que es múltiplo de 4, y le sumo las 3 cadenitas extra. Así que me quedo tejiendo esas 23 cadenas. Bueno, ahora vamos a regresar estos 23 puntos con punto bajo. Entonces levanto una cadenita y comienzo a tejer puntos bajos. Mientras voy tejiendo, le voy a mandar un saludo especial a una luchadora de la vida, Hortensia Sánchez. Te mando un besito y te digo, seguí tejiendo. Ella está tejiendo las boinas para papá que hemos hecho hace poco en los tutoriales. Y es una luchadora de la vida, así que va a dedicarse a hacer esas boinitas y a vender, porque ustedes saben que con el crochet podemos trabajar, nos puede ayudar muchas veces. Bueno, yo trabajo de esto hace muchísimos años, así que mucha fuerza para vos y muchos besitos. Yo sigo tejiendo hasta el final. Una vez que termino con todos los puntitos bajos, ahora voy a hacer una cadenita, giro y levanto 2 cadenas más para darle la altura de una primer vareta. Y volvemos sobre estos puntos bajos con varetas, o sea que al final de la hilera me voy a encontrar con 23 puntos. Ya preparé aquí las varetas, entonces ahora vamos a hacer una cadenita, giro y acá vamos a tejer un punto bajo, 2 y 3. Tejemos estos 3 puntos bajos y vamos a empezar a trabajar sobre estos puntos bajos de aquí. ¿Ven? No sobre la vareta, porque vamos a empezar a cruzar varetas dobles y vamos a trabajar sobre estos puntitos. Entonces, voy a tomar doble lazada en mi aguja y me voy a venir, miren a cuál punto. A este puntito de aquí abajo. Ahí voy a abrazar a este puntito. Ahí, quizás el primero, ahí, como está tan casi a la orillita, o está un pasito antes, cueste por ahí agarrarlo, pero miren que se puede, ¿eh? Una vez que lo paso, ahí voy a cerrar. Pero no cierro del todo esta vareta doble, cierro en un tiempo, en 2 tiempos. Me faltaría cerrar aquí, pero no lo voy a cerrar. Vuelvo hasta aquí arriba, ahí, ven, ya la crucé. Tomo de nuevo doble lazada y desde este punto voy a contar 3 en el medio. O sea que aquí sujeté la vareta doble, cuento 1, 2 y 3. En este cuarto de acá, ahí voy a tomar la otra vareta doble y cerramos todos juntos. Ahí está, voy a agarrar de nuevo las 2 lazadas porque se me piantaron. Cuento los 3 del medio, 1, 2 y 3. En el cuarto, aquí, ahí abajo, tejo la segunda vareta doble. Y ahora sí, cierro todo junto. Cierro esta y el arito de la aguja. Ahí está. Cruzamos la primera parte.
Recuerden que aquí atrás tenemos que dejar un punto libre, que es el punto que nos ocupa ese cruce que hicimos recién. Este no lo vamos a tejer. Vamos a empezar a tejer desde aquí y otra vez hacemos el espacio con 3 puntos bajos. Ahí. Entonces ya tenemos el primer cruce, que sería este. ¿Ven? Hicimos este espacio de aquí del medio y vamos a volver a hacer esta especie de piquito que se forma. Entonces voy a tomar doble lazada y ahora ya sé que aquí está ubicada esta vareta, ya no tengo que contar porque tengo que tomar en el mismo espacio que tomé esta. Voy a tomar la próxima. Entonces doble lazada, vengo hasta aquí abajo donde está esta anterior, esta vareta doble anterior, y en el mismo espacio paso mi aguja y tejo la doble vareta, pero recuerden no cerrar el último tramo. Ahí solamente hice 2 lazadas de la vareta doble, vuelvo a tomar doble lazada y otra vez cuento a partir de este 1, 2, 3, en el cuarto. Ahí voy a tomar la vareta que cruza. Esta es la primera hilera y quizás tarden un poquito más en hacerla, pero como saben, cuando aprendemos un punto tenemos que determinar un tiempito para esto, para ver cómo va el punto, cómo vamos a tejerlo. Nos tomamos ese tiempito y luego el resto viene muy fácil. Una vez que tengo las dos ahí, tomo la lazadita y cierro todo junto. Volví a cerrar este piquito. Dejo el de atrás libre y otra vez separo con 3 puntos bajos. De esto se trata esta primera hilera. Luego nos faltaría la segunda para completar lo que sería el punto, este rombito, este punto diamante. Entonces recuerden, tomo 2 lazadas, me voy al mismo que tejí anteriormente, tejo 2, 2, estos 2 no los cierro, tomo nuevamente lazada, salto 3 puntos, en la cuarta termino de cerrar estas 2 varetas juntas, ahí, salto el de atrás y así hasta terminar esta hilera. Lo vamos a ir repitiendo, estos piquitos que se van formando. Me voy a quedar a terminar la hilera porque es repetir exactamente lo mismo. Cuando llego al final les muestro. Acá me detuve porque quiero mostrarles este último. El último, acá ya crucé esta, pero la mantengo en la aguja. ¿Ven? Como venimos haciendo todo el resto de la hilera. Voy a tomar las 2 lazadas y acá yo tengo que tomar en este punto anterior, no en el de orillo. Como cuando comenzamos, ¿vieron? En el de orillo no lo tomé en el anterior. Bueno, acá igual, este va a quedar limpito, sin tocarse. Entonces tomo acá, en este punto, esta última vareta doble. Voy a mostrarles cómo se cerraba ahí esta parte de la hilera. Y ahora vuelvo a tejer esos 3 puntos bajos. 1, 2, y este es la de cadenitas, la vareta que hicimos con cadenitas, y 3. Ahí. Así les tiene que quedar la primer parte de este punto. Ahora voy a hacer una cadenita giro, completo esta vareta con 2 cadenitas más, y esta hilera es mucho más simple porque tenemos que regresar todo con vareta. Y nos vamos a encontrar nuevamente con estos 23 puntos. Y ahí van a verificar si por ahí nos saltamos uno, si no lo vimos, y eso, bueno, ustedes ya se fijan, cuentan y acomodan para tener los puntos que teníamos al inicio. En este caso, como es una pequeña muestra, tengo 23 puntos. Me quedo tejiendo. Bueno, miren cómo les tiene que quedar. Estamos con el frente de la labor acá de este lado. Nos va a quedar siempre lisito, ¿ven? Entonces, por eso regresamos con varetas. Ahora, hice una cadenita para girar. Y acá voy a tejer un punto solo. O sea, un punto bajo. Ahí.
Y en esta hilera, ahora vamos a empezar a cruzar para ir formando o completar de hacer el rombito o el punto diamante. Entonces, tejo un punto bajo, tomo doble lazada y voy a cruzar esta y la voy a sostener por debajo de estas dos. ¿Ven? Paso por debajo y tejo la vareta doble. Esta vez la voy a cerrar por completo. Cerré 2, 2 y cierro 2. Ahí. Voy a saltar el punto que está por detrás porque corresponde a esta vareta. Y tejo los 3 centrales. Tejo un punto bajo, 2 y 3. Esta la cerré porque es la de orillo. En cambio, acá voy a empezar a tomar las dos y recuerden, cuando hacemos esta, la tenemos que cerrar con la que viene aquí, como hicimos acá abajo. La diferencia de esta, como es la primera, la tengo que cerrar, porque está solita. Entonces ahora tomo doble lazada y me voy a cruzar de nuevo por aquí abajo para sostener esta vareta doble. Vengo por aquí, abrazo otra vez estas dos de la hilera anterior, tejo la vareta doble en 1, 2 tiempos. Recuerden que la vareta doble se cierra en 3 tiempos. La dejo en espera. Tomo lazada, me voy aquí abajo de estas dos y cierro 1, 2 y ahora sí cierro las dos juntitas. 3. Dejo el punto de atrás sin tejer y otra vez comenzamos a tejer los centrales, que en este caso son 3. ¿Ven? Acá ya se formó el primer rombito. Los de aquí del orillo y los del otro orillo van a quedar así abiertos. Entonces, volvemos a repetir. Ahora tengo que cruzar otra vez por aquí abajo. Doble lazada, vengo aquí, paso por debajo y comienzo a cerrar la vareta doble. 1, 2 y me quedo ahí. Tomo doble lazada, voy al otro, 1, 2 y me queda el tercer tiempo, ahí cierro las dos juntas. Salto al punto de atrás y otra vez hacemos estos 3 puntos de separación. ¿Ven? Y así vamos a ir formando estos rombitos, este diamante, como le llaman al punto también. Ahí voy de nuevo. Es observar, ir viendo de a poco. Si no lo entendemos en la primera, pueden volver a ver el video, les queda, ustedes lo pueden ir deteniendo y van tejiendo al mismo tiempo. ¿Ven? Miren, no es tan difícil. La vareta doble, hay veces es como que, bueno, tenemos que hacer doble lazada. Hay veces cuando son principiantes es como que se frenan un poco, pero queda precioso, es un trabajo muy bonito el que se logra con este punto y realmente vale la pena. Bueno, me voy a quedar a terminar este último. Recuerden, aquí terminamos con solo un punto, porque empezamos con un punto, ¿recuerdan? Bueno, de la misma manera vamos a terminar. Me quedo tejiendo. Acá me detuve porque recuerden, la de este orillo es solita. Entonces, tomo doble lazada, igual paso por acá abajo. Y en esta ocasión la cierro del todo a la vareta, como la primera que hicimos. Salto este punto y solo tejo el punto bajo de orillo. Eso es todo el trabajo. Ahora volvemos a repetir. Miren, voy a iniciar nada más un poco. Hago las 3 cadenitas que son de varetas. Y comienzo a regresar con varetas. Y es simplemente repetir una y otra vez el mismo movimiento que hemos hecho con estas dos hileras. Cuando llego aquí con las varetas, vuelvo a repetir esta primera hilera. Termino con las varetas y regreso con los 3 puntos iniciales y comenzamos a cruzar las varetas aquí abajo. Ahí. Miren cómo está acá. ¿Ven? Nosotros hicimos estas dos.
Cuando yo regrese con las varetas, acá volví con 3 puntos bajos y otra vez tejo esta y la cierro junta. Separo con los 3 puntos bajos, tejo esta y la cierro juntas. Recuerden que tienen que ir por aquí abajo. ¿Ven? Entonces es un trabajo precioso que vale la pena. Pero quería compartirles este mismo, que es prácticamente lo mismo. La única diferencia es cuando terminamos la primera parte y ahora se las voy a mostrar para que vean qué bonito que queda. Bueno, para combinar estos dos colores que queda realmente divino, vamos a hacer así. De la misma manera, voy a utilizar los mismos puntos, 23 puntos. Tejo la base igual con este color, elegí verde, con puntos bajos. Dejo en suspenso aquí el punto. Una vez que lo termino, lo dejo en suspenso. Regreso aquí a este primer punto y voy a combinar. Las varetas, en vez de volver todo con vareta como hicimos con este en el mismo color, acá vamos a hacer diferente para poder combinar y que quede bonito. Comienzo en el otro extremo y también regreso con varetas, pero ya con este color. Así que esto se ve simple, me quedo tejiendo hasta tener toda la hilera con varetas. Miren, acá tengo que hacer la última vareta y acá vamos a hacer así. Tejo la vareta hasta ahí, traigo la lazadita en verde, ahí la tengo en la aguja también. No voy a cerrar con el violeta, sino que voy a cerrar directamente con el verde. Me queda la última vareta hecha y estiré esta hebra, que no cuenta como punto porque ya estoy aquí. Hago una cadenita, giro. Y ahora sí voy a comenzar a tejer igual que hicimos aquí, con el mostaza. Entonces, acá tejo el primer punto, el segundo y el tercero. ¿Ven? Como hice aquí con este mostaza. Y comienzo a tejer las varetas, haciendo los picos, las varetas doble, igual que hicimos con esta muestra anterior. ¿Ven? Ahí. Este pico lo hacemos igual. ¿Qué cambia aquí? Que estamos combinando dos colores. Entonces, recuerden, en este punto de orillo no, en el que viene, ahí voy a cruzar y tejo la primer vareta doble. La cierro solamente los primeros dos tiempos, tomo doble lazada, separo los 3 puntos centrales y en el cuarto, acá se puede ver un poco mejor porque tenemos dos colores, así que si en la anterior muestra no lo terminaban de notar bien, acá en esta lo van a ver perfecto porque estamos trabajando con dos colores. Cerré. Dejo el punto de atrás sin tejer, igual que hicimos con la otra muestra. Bien. Tejo los 3 del medio y otra vez volvemos aquí a tejer sobre el mismo punto anterior de la vareta doble, ahí. Recuerden, no la cerramos. Tomo lazada, separo por 3 puntos, igual que en la otra muestra. ¿Ven? Pero estamos combinando dos colores y queda divino. Me voy a quedar tejiendo porque esto lo vieron en la muestra anterior. Luego les indico cómo seguimos con estos dos colores. Bueno, miren que acá hicimos exactamente lo mismo, pero combinando dos colores. ¿Cuál es la diferencia entre esta muestra y esta? Que yo voy a regresar con este mismo, en este caso verde agua, regreso con puntos bajos. A diferencia de la anterior que regresábamos directamente con vareta para iniciar otra vez este cruce. En este caso, como vamos a combinar dos colores, acá voy a hacer una cadenita y simplemente vuelvo esos 23 puntos de esta pequeña muestra con puntos bajos. Acá en el último punto, miren cómo vamos a hacer. Tejo, pero no voy a cerrarlo con verde. Voy a traer esta hebra
del violeta y cierro este punto con el violeta. Hago una cadenita, giro. Ahora sí, completo con 2 cadenitas más para hacer mi vareta, la altura de la primera vareta. Y ahora sí voy a tejer la hilera de varetas. Esa es la única diferencia que tenemos entre la otra muestra y esta. No solo que combinamos 2 colores, sino que le agregamos esta vuelta de puntos bajos de regreso, porque yo tengo que estar nuevamente de este lado para completar el diamante. Me quedo tejiendo todas estas varetitas. Miren, terminé la hilera de varetas y acá nuevamente dejo esta en suspenso. Si ustedes tienen temor de que esto se les vaya a destejer, ponen un ganchito, un marcador o un alfiler de gancho y vamos a dejar en suspenso como hicimos aquí abajo. Regreso a esta hilera, aquí de este lado, y voy a levantar esta hebra. Entonces busco la tercera cadena y tomo una lazadita de este verde, ahí. O sea que desde aquí abajo lo hago llegar hasta aquí arriba. Cadenita, dejo mi primer punto bajo, ahí. Y ahora vamos a completar estos rombitos, este punto. Pero miren dónde vamos a sujetar esta vez. No vamos a pasar por aquí abajo. Vamos a abrazar en este mismo punto donde se cerraron las dos. Tomo doble lazada y vengo aquí, miren, ¿ven? Ahí, donde se cerraron las dos juntitas, ahí en ese punto voy a abrazar en esta ocasión estas varetas dobles. Ahí hice la primera, recuerden, la primera la cerramos aquí porque esta queda solita. Salto al punto que tengo por detrás y tejo los 3 que separaban. Ahí, ¿ven? El mismo movimiento que hicimos acá. Entonces, recuerden, estas de aquí las tenemos que cerrar juntitas. Tomo doble lazada y otra vez vuelvo a este puntito aquí atrás. No paso por debajo de las 2 varetas dobles. Esta la detengo ahí y ahora tomo doble lazada y otra vez voy en búsqueda de este puntito que une a las 2 de abajo. Y ahora sí voy a cerrar estas 2 juntas. ¿Ven? Esa es la diferencia que tenemos, los 2 colores y donde sujetamos estas varetas dobles. Recuerden siempre de saltar el punto que queda por detrás, aquí. No lo tenemos que tejer. Si no nos van a faltar o nos van a sobrar, seguro. Ahí va de nuevo. Tomo doble lazada, voy al mismo punto. Me detengo ahí, tomo doble lazada y aquí, en este puntito, las cruzo. Cierro todo junto y separo con 3 puntos bajos. Miren qué divino, hermoso este trabajo. Me quedo tejiendo hasta terminar la hilera. Acá terminé, recuerden, lo voy a apoyar un poquito y les quiero contar. Tenemos que regresar con el mismo color, con este verde, y ubicamos aquí el verde de este lado. El verde en este caso, obviamente, ustedes van a elegir su color. Una vez que ubicamos de regreso este color, hacemos las varetas con el violeta. Recuerden eso, subimos y hacemos el regreso con varetas en violeta. Entonces el violeta una vez nos va a quedar de este lado, una vez nos va a quedar de este lado. Y así hasta terminar el alto que nosotros necesitamos. O sea que aquí yo tendría que regresar y repetir exactamente esta misma hilera, ¿sí? Entonces yo me voy a quedar tejiendo, pero ya ven que es súper fácil. A terminar un par de hileritas más para que ustedes puedan verlo terminado en fotos a este punto divino. ¿Ven? Yo acá me voy a volver con puntitos bajos. Una vez que me volví, giro otra vez y retomo con este violeta. Y este va a ser el resultado. Vamos a ir repitiendo hilera tras hilera. Miren qué bonito y qué simple que es. Acá tenemos a las 2 muestras.
terminadas, lo podemos hacer con un solo color, con dos, y si se animan, con varios colores, una vez que practiquen, que sé que les va a salir hermoso. Ay, una hojita. Les va a salir hermoso y va a quedar muy lindo este punto que puede ir para suéter, cuello. Bueno, como siempre, ideas siempre hay un montón y lo lindo es disfrutar de este tejido maravilloso que tanto nos da. Muchísimas gracias, hoy con Plus, saludito, besitos para todo el mundo y les agradezco que estén siempre acompañándonos. Besitos, chao.